Hoy en PIP Noticias piden la libertad del comandante Rogelio Sánchez Álvarez, el policía detenido por la Fiscalía General del Estado, tras exigir mejores condiciones laborales para los policías de Tuxtla Gutiérrez. La Comisión Estatal de Derechos Humanos atiende el caso de los 5 policías municipales de la capital que ingresaron al penal El Amate acusados del delito de motín. La UNACH habría cometido un desfalco con la Sedesol de 60 millones de pesos. El Senado ya pidió informes a la Procuraduría General de la República. Maestros de telebachillerato comunitario exigen a la Secretaría de Educación del Estado pagos por sueldos devengados desde hace un año. Más de 50 familias permanecen en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez desde hace 13 días. No tienen respuesta de las autoridades estatales. 2 grupos se disputan la organización de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2019. Las zonas económicas especiales no muestran avances en materia de infraestructura, coinciden empresarios locales y representantes de universidades. El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador informó que ya definió la pregunta para consultar a la ciudadanía cuál es el mejor lugar para construir el nuevo aeropuerto. La reconstrucción es un mito. No hay recursos para que miles de damnificados recuperen sus viviendas, al cumplirse más de un año del sismo del 7 de septiembre. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa informativo PIP Noticias. Mi nombre es Itzel Grajales y me acompaña Ángel Mario Sherato. Itzel, muy buenas noches, es un placer estar contigo en este noticiero. Pues vamos a la información. Este fin de semana, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al comandante de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Sánchez Álvarez, quien hace unos días encabezó un movimiento para exigir mejores condiciones laborales. Esta mañana, este lunes, su esposa Silvia Gómez Esponda denunció que durante su detención al comandante le rompieron varias costillas y también le dieron un fuerte golpe en la cabeza para luego recluirlo en el penal El Amate, donde enfrenta varios delitos, entre ellos el de motín. Vamos a la información. La detención del comandante de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Sánchez Álvarez, este fin de semana por elementos de la Fiscalía General del Estado, fue ilegal y violenta, aseguró su esposa Silvia Gómez Esponda, pues lo único que hizo el policía fue encabezar un movimiento para exigir mejores condiciones laborales para la Corporación de Seguridad de la capital. Lo que quiero es justicia y la inmediata libertad de Rogelio, ¿sí? Porque es lo único, ¿sí?, que yo pido, porque peleaba únicamente por los derechos laborales de la policía. Él no estaba ni peleando por otras cosas más que por la policía. Pedía un salario digno, una jornada de 8 horas, servicio médico digno, porque ha habido muchos que cerraron, 3 días cerraron la farmacia. La señora Silvia Gómez, quien también es policía municipal desde hace 17 años, denunció que durante el operativo en el que fueron aprehendidas 4 personas más, a Rogelio Sánchez le rompieron las costillas y le dieron un golpe en la cabeza, lo que pone en riesgo su salud porque además sufre de diabetes e hipertensión. El día sábado fue brutalmente golpeado, bajado del vehículo en el que iba. Tiene un cachazo en la cabeza y las costillas rotas a causa de la golpiza que le propinaron Francisco Santos Hernández y José Alfredo Santos Hernández en complicidad de otros que desconozco quiénes son, pero que son de la Fiscalía. No conforme con eso, lo acusan de algo que no hizo y lo meten a la cárcel. Silvia Gómez, quien asegura que también tiene una orden de aprehensión en su contra, exige la inmediata libertad de su esposo y un alto a la represión de los policías de Tuxtla Gutiérrez que han denunciado corrupción de los altos mandos y tratos inhumanos en la corporación. Para PIP Noticias, Itzel Grajales. Respecto a este tema que ponen en entredicho los primeros días del gobierno municipal en la capital del estado de Chiapas, Dagoberto Zambrano, nuestro reportero, acudió hoy a las oficinas
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde aseguran que hay ya un visitador atendiendo el caso de los 5 policías municipales que se encuentran hasta este momento en el Amate, acusados de diversos delitos que solo en una dictadura se pueden dar. Escuchemos lo que nos informa nuestro compañero Dagoberto Zambrano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de un visitador adscrito al municipio de Cintalapa, atiende al policía municipal Rogelio Sánchez Álvarez, tras su detención por elementos de la Fiscalía General del Estado por los delitos de motín y coalición de servidores públicos. Desde ayer se le pidió al visitador adscrito a Cintalapa a que fuera a realizar la entrevista con este señor Rogelio. Tengo entendido que en eso están el día de hoy. Y vamos a esperar que manifieste el señor Rogelio. En el mismo sentido, comentó que los 4 compañeros de Sánchez Álvarez, que también fueron detenidos durante la redada acontecida el pasado sábado 13 de octubre por la noche, hasta el momento no han interpuesto ninguna queja por la supuesta violación a sus derechos humanos, que en redes sociales se especuló. Por lo que se comentó en redes sociales sobre el estado que guardaban estas personas, se localizó a 4 de ellos, 3 hombres y una mujer, en la Fiscalía General del Estado. Acudieron 2 compañeras visitadoras a entrevistarlos. Ellos manifestaron que se encontraban bien, pero que por el momento no querían iniciar una queja hasta consultarlo con sus abogados y sus familiares. Entra INSER. Cabe mencionar que el pasado 5 de octubre, Sánchez Álvarez, presidente de la Organización de Policías de Chiapas Unidos por la Defensa de Derechos Humanos, aunado a un grupo de compañeros, se manifestaron por la imposición de mandos medios, entre ellos Francisco Santos Hernández, Francisco de la Cruz López y Saúl Pereira, informó para PIP Noticias Dagoberto Zambrano. Bueno, pues esperemos que esto se resuelva de manera favorable para los policías en prisión. Y bueno, Chato, te decía que hace unos momentos que el gobierno de Carlos Morales, en lugar de tomar en cuenta estas manifestaciones, estas demandas por mejores condiciones laborales, lo que hizo fue dar vista a la Fiscalía, pues esto bajo el argumento de que los policías ponen en riesgo la seguridad de los tuxtlecos. Se le olvida a Carlos Morales que Tuxtla Gutiérrez es desde hace muchos años pues un foco de inseguridad. Han reportado, por ejemplo, instituciones como el Observatorio Ciudadano de Chiapas, que Tuxtla es donde más han incrementado los delitos de alto impacto, como el homicidio, el robo a comercios y también el robo a vehículos. No creo que este movimiento sea como él comenta. Además, criminaliza estas acciones y señala que los policías municipales no tienen derecho a organizarse ni a formar sindicatos como si no fuesen ciudadanos como cualquier otro. Sí, es sorprendente que a una semana o un par de semanas después de que haya tomado posesión como presidente municipal, proveniente de una corriente política que habla de la cuarta transformación del país, el señor Carlos Morales intente imponer un estado de sitio, un estado de alto riesgo para los derechos humanos, en un estado como Chiapas, en el que lo que menos queremos es dictadorzuelos de 7 suelas, como ya por desgracia nos ha ocurrido, y lo que queremos es gobiernos que se pongan a trabajar y no a reprimir, no a oprimir a la sociedad, y menos, fíjate, menos a los que están al servicio de ellos, porque los policías están al servicio del alcalde municipal. Entonces, si a los de su casa muerde, como dicen, cuando la perra es brava, si a los de su casa muerde, ya no queremos saber cómo va a tratar al resto de los ciudadanos. Esperamos que no solamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional retomen este caso, porque sería gravísimo que el policía y sus compañeros perdieran la vida a causa de estas lesiones provocadas durante su detención. Y bueno, en otras noticias, el senador Ricardo Monreal solicitó a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre las denuncias que hizo la Auditoría Superior de la Federación respecto a supuestos desfalcos entre la Sede Sol
y diversas instituciones, una de ellas la Universidad Autónoma de Chiapas, quien habría desfalcado. Hay un reporte de la falta de 60 millones de pesos. Este es el reporte de la información. El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, solicita a la Procuraduría General de la República que envíe un informe detallado en un plazo no mayor a 15 días hábiles sobre el estado que guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación. Entre estas universidades se encuentra la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, con un monto de irregularidad de 60.952.400 pesos. Dato observado en el punto de acuerdo que el senador presentó el pasado 25 de septiembre, el cual puede consultarse en la página del Senado. El documento también cita comparecer a los secretarios de Estado, así como a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones pudieran aportar información complementaria. En este sentido, es probable que Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la universidad, sea llamado a comparecer ante la Cámara Alta en los próximos días. Informó para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Bueno, ¿y qué cree usted? Esto no le va a sorprender seguramente. Resulta que ahora maestros de telebachillerato comunitario exigen lo que muchos ciudadanos han estado exigiendo, muchos trabajadores han estado exigiendo: el pago de sueldos devengados desde hace 2 años, además de aguinaldos también de hace 2 años, y otras prerrogativas laborales que les han sido negadas. Esto ya no nos debe extrañar, pero escuchemos lo que Esteban León nos tiene al respecto. Docentes de telebachilleratos comunitario se manifestaron hace unas horas frente a la Secretaría de Educación para exigir el pago de deudas por sueldos devengados desde el año pasado, así como el aguinaldo. Aseguran que por cada docente la deuda suma un monto de 300,000 pesos. Manifestándome como muchas de otras veces, Telebachillerato Comunitario es un programa que nace en el 2013 y que desde esa fecha tenemos problemas de pago regulares. El día de hoy supuestamente nos iban a pagar un mes de este año, quedándonos a deber 4 del año pasado, aguinaldo, y de junio hasta la fecha, y no se hizo el pago. Manifiestan que han mantenido mesas de diálogo con el secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez. Sin embargo, este ha hecho oídos sordos ante sus exigencias y peticiones, situación que los llevó a realizar este plantón. Hemos tenido varias mesas con el secretario de Educación, con el subsecretario, con la coordinación, y siempre lo mismo, nos mienten y nos mienten y nos mienten, y sin embargo nosotros como docentes hemos estado en las comunidades. De hecho, todos los docentes que están el día de hoy acá, cada uno tiene un acta de comité por padres de familia que se firmó la semana pasada, en donde nos autorizan estar el día de hoy luchando por nuestro pago. Los maestros señalan que uno de los motivos por los que están ahí es el desvío de fondos que corresponden a aguinaldos, seguro médico, pasantía para la vejez, debido a que el gobierno del estado los maneja como voluntarios y no como basificados. Por último, informaron que el día de hoy viajarán a la Ciudad de México, donde el Congreso de la Unión, por medio de la Comisión de Educación, les dio cita para resolver su caso. Para PIP Noticias, Esteban León. Y en más protestas le informamos que la población desplazada del Ejido Puebla del municipio de Chenaló tiene 13 días en un plantón en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez sin que el gobierno del estado les responda. Este es el reporte de Esteban León. Desde hace 13 días, más de 50 familias provenientes del Ejido Puebla, municipio de Chenaló, se mantienen en un plantón afuera del Palacio Municipal para exigir al mandatario Manuel Velasco Coello que su gobierno genere condiciones para regresar a sus hogares después de ser desplazados por un grupo paramilitar hace 2 años. Pues después de 13 días de plantón de las personas desplazadas de Ejido Puebla Chenaló, así como de la comunidad Xulbó Sinacantán, del ejido Cintalapa y Tenango, municipio de Ocosingo. Después de los 13 días, pues el gobierno del estado no ha respondido nada, absolutamente nada, y pues estamos esperando.
Son más de 200 personas las que padecen esta situación, entre ellas niños y niñas y personas de la tercera edad. Sin embargo, el gobierno del estado no presenta ninguna respuesta. Julio César Pérez, personal del Centro de Derechos Humanos, manifiesta que es gracias a las organizaciones civiles y a la Escuela Normal Rural Mactumaxá que han podido sustentar la alimentación e hidratación de las personas que se encuentran en este plantón, de las cuales 116 son niños que rondan entre los 2 y 15 años de edad. Se sobrevive con la ayuda que nos proporciona la sociedad civil, así como la intervención de la Normal Rural Mactumaxá, que nos apoya en la alimentación. Para PP Noticias, Esteban León. Seguramente usted ha escuchado del famoso proyecto de las zonas económicas especiales para el estado de Chiapas, principalmente en la zona del Soconusco y la parte del Puerto Madero, como le conocíamos antes, o Puerto Chiapas, como ahora se le conoce. Pues si lo ha escuchado, sabrá que se habla de que con este proyecto los chiapanecos van a salir de la pobreza extrema, que con este proyecto vamos a tener un desarrollo económico impresionante como nunca antes se había tenido en la historia de México. Pero ¿qué cree? Resulta que empresarios, comerciantes, representantes de universidades y toda una gama de personalidades de esa región se han quejado muy justamente porque, según ellos, no se ha detectado un solo avance en materia de infraestructura. Es decir, no hay un tren que comunique de Puerto Chiapas a Tapachula. Lo mínimo. No hay una carretera digna. Si usted va por la carretera de Tapachula al Puerto Chiapas, es como si estuviera caminando sobre la superficie de la luna. No hay cómo transportar los productos que salgan, por decirle, lo más cercano de Arriaga, Tonalá, Acacoyagua, ni siquiera de Urión Juárez, donde se produce café, para transportarlos al puerto Quetzal. No hay un muelle con la capacidad, siquiera con la capacidad del muelle de Champerico o del muelle de San José en Guatemala, mucho menos con la capacidad del muelle del puerto Quetzal también en Guatemala. Todo esto es una evaluación que constataron los empresarios y de los que, según ellos, tampoco hay datos precisos por parte del gobierno, y cómo esta obra garantizará la conectividad, y tampoco saben qué empresas participarán o qué recursos humanos serán los necesarios en su funcionamiento. Este análisis que estas personas hacen es importante porque, por ejemplo, si en Puerto Madero va a haber un espacio para la industrialización, digamos, de la leche que se produce en la costa, no hay universidades en donde capaciten a los alumnos en producción de leche, producción de queso, o sea, todo lo técnico agropecuario no se está preparando a la gente. Si apenas nos preparan para meseros en una cafetería de Estados Unidos en cualquier parte, o para hacer cerillos en cualquier supermercado de fuera que viene a instalarse en Chiapas, ahora se imagina para atender los retos que significan las zonas económicas especiales. Los empresarios han dicho que las CEE carecen de un plan maestro, y eso es cierto, para equiparar a los municipios que la rodean, lo que garantizaría un desarrollo sostenible en la región de Soconusco. Sin embargo, consideraron que la construcción de un parque científico-tecnológico, que ya está ofrecido desde hace muchos años, podría ser la respuesta a las necesidades que se plantean en este proyecto, pero que, como volvemos a repetir, no tiene hasta este momento la infraestructura necesaria siquiera para las operaciones mínimas. Y hablando de otros pendientes sexenales, la reconstrucción también se quedó como una promesa de campaña, y es que ya después de más de un año del sismo del 7 de septiembre, miles de personas, miles de chiapanecos siguen sin poder rehacer sus viviendas. Este es el reportaje que nos tiene Ángel Mario Sherato.
La reconstrucción tras los fenómenos naturales en Chiapas es un mito, un milagro que solo alcanza a los funcionarios de gobierno, pero nunca a los damnificados, a los cientos de familias que lo perdieron todo, hasta la esperanza de ser atendidos o por lo menos escuchados por quienes tienen la obligación institucional de resolver los problemas sociales. Desde el terremoto del 7 de julio del 2014, los recursos asistenciales para ayudar a los afectados no han aterrizado, no han llegado a beneficiar a ninguna de las víctimas de ese desastre. Más aún, los damnificados por el lejano huracán Stan, que devastó la costa chiapaneca en el año 2005, tampoco recibieron los beneficios de los 111,000 millones de pesos que se destinaron para reconstruir la vasta zona arrasada por el meteoro. En Huixtla, seriamente afectada por el terremoto del 7 de julio, sus habitantes optaron por el olvido y se atuvieron a seguir viviendo en casas semicolapsadas o intentos de reconstrucción con recursos propios. Me ofrecieron 4,000 blocks y 35 bolsas de cemento, cuenta un joven padre de familia cuya casa sufrió pérdida total durante ese sismo y que se niega a ser grabado por temor a las represalias. Le dieron, tras largos meses de espera y súplicas, 400 blocks y 8 bolsas de cemento. Los blocks, como que los hubieran hecho de turrón, cuenta con una sonrisa triste, con solo apretarlos se deshacían entre las manos. Afirma, con su mujer enferma de cáncer de mama, se vio obligado a vender el cemento. Los blocks nadie los quiso ni regalados. Hoy vive en una casa sostenida con palos y protegida con cartón, plásticos y lonas, donde por cierto se aprecian rostros de sonrientes candidatos a puestos de elección popular que en su momento le ofrecieron ayuda y hasta hoy no la reciben. Los datos duros y reales sobre los efectos del terremoto del 7 de septiembre del 2017 son inciertos. Las mismas autoridades han ofrecido diversas cifras, pero solo en un aspecto coinciden, en que la reconstrucción casi ha terminado, pero la verdad es otra. Solo en la ciudad de Tonalá, a más de un año del movimiento telúrico, los estragos siguen ahí, a la vista de todos, sin soluciones ni respuestas y sin ninguna esperanza. A las familias afectadas les han dado largas y más largas al asunto y las pocas que han recibido la ayuda prometida la han recibido a medias o de plano inalcanzables para lo mínimo. A doña Irma Cruz Espinosa, cuya casa quedó totalmente destruida, le prometieron apoyo financiero, pero nunca lo recibió. Aún en su condición de discapacitada, las autoridades municipales y empleados de SEDATU le dijeron que no calificaba para recibir asistencia e incluso se burlaron de su discapacidad. Pasó el agente municipal a tomar fotos para ver de una vez qué tanto de daño había ocasionado el terremoto en nuestras viviendas. En eso vio que de hecho en esta comunidad la que había sido pérdida total era yo y la señora que está aquí al lado. Entonces tomaron fotos, me dijeron no te preocupes, va a venir apoyo. Ya llegó la diputada Judith Vera, nos convocó a los damnificados en el Parque Juárez en Tonalá, y ahí nos dijo que no nos preocupáramos, que ella como era de aquí de Tonalá ponía todo su empeño y que nos iba a abrir espacio para llevar nuestra documentación y que nos fueran atendidos otra vuelta en el Congreso. Fuimos, regresamos. En esa reunión que hizo la licenciada Judith Vera, nos dijo, no estoy al recuerdo, que nos dijo que ya había bajado un recurso de 200 millones de pesos, que donde cual nos iba a apoyar a cada uno de los damnificados, que antes que terminara ese año íbamos a recibir un apoyo. No solo nosotros, también las instituciones que no fueron apoyadas por INIFEI y que estaban en comunidades, porque entre ellos habían varias comunidades donde había primaria y preescolar que no fueron atendidas, y como no fueron atendidas en el lapso del desastre, pues ya INIFEI no las tomó en cuenta y que tenían pues pérdida severa. El escaso reparto de la ayuda ha sido desordenado.
Personas que no sufrieron daños mayores recibieron dinero como si lo hubiesen perdido todo, y quienes se quedaron sin casa no fueron siquiera incluidos en el padrón de damnificados. Para mañana le tendremos la segunda y última parte de este reportaje con el testimonio de otras personas que fueron víctimas y que hasta la fecha, como ustedes se pudieron dar cuenta en el recorrido que hicimos en las calles de Tonalá, no han recibido la ayuda prometida. En otra información, déjeme decirle que por fin, el equipo de Andrés Manuel López Obrador develó el gran misterio de la transición, el misterio esperado por todos. Encontraron la pregunta que habrán de plantear a los ciudadanos para que decidan si quieren que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construya en Texcoco o en Santa Lucía. La pregunta va a ser, ¿cuál opción plantea para que sea, completa? Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea para que sea el mejor del país? Y exponen dos respuestas, que son, mire usted, muy obvias. Primero, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Créame que estamos sorprendidos de la capacidad de raciocinio y la intelectualidad de esta gente para plantear los grandes problemas del país. Pues bien, así las cosas a nivel nacional. Le damos las gracias a usted por seguirnos, en especial a Ana Patricia Soria Guzmán, a Magu Novillo, a David Velázquez Juárez, a Silma del Carmen Cruz Espinosa, a Juan García Leal, que te manda saludos, gracias. a Mari Soco, a Josué Sherato, a María de Jesús Caballero Escobar, que nos comenta: el sismo del 7 de septiembre de 2017 fue la gallina de oro de los corruptos, que siempre son los ganones de estas circunstancias. También muchas gracias a Lenin Solar por seguirnos. Esto ha sido todo por hoy en las noticias de PIP Noticias. Mañana los esperamos en punto de las 7 de la noche. Tenemos pendiente este tema de la disputa que hay en Chiapa de Corzo por la organización de la Fiesta Grande 2017. Vamos a ver qué ocurre con este tema. Los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí en PIP Noticias. Gracias, Chato. Buenas noches.